Les hago una consulta en general por la cantidad de personas, más o menos son los mismos que estaban en la primera clase presencial. ¿Tienen conocidos o ubican a alguien más del grupo por ahí que no está presente y que sepan de que va a seguir el cursado? Nosotros tenemos un compañero de Rego que me parece que estuvo en la primera clase y después no dijo que no iba a poder asistir más. Y después tenemos otro que va a rendir equivalencia nomás porque ya hizo la materia en otra carrera. Ok, bien. Bueno, no les consulto porque son alrededor de 90 anotados y hay menos de la mitad acá para tener en cuenta eso. Bien, bueno, entonces habíamos quedado con este último ejemplo, algunos cálculos de potencias racionales. Esta parte que seguimos corresponde a lo que son las propiedades de potencia de radicación, ¿sí? Vamos a trabajar sobre la definición en base a dos números reales, ¿sí? A y B, y vamos a tener en cuenta que ambos valores tienen que ser positivos. Y ¿están viendo la pantalla ahí? Sí, sí. Sí, se ve. Sí. Y parecía que no. Bien, entonces tenemos en base a la definición de dos números reales, que son los que vamos a utilizar como bases, vamos a plantear la condición de que los dos sean positivos, ¿sí? Eso por las restricciones en el caso de las raíces impares que definimos el caso anterior. Y esta notación, ahora vamos a incorporar para distinguirlos alfa y beta, que van a ser dos valores pertenecientes a los racionales, de manera que con este caso cubrimos las potencias racionales, ¿sí? Que podrían representar a su vez potencias o raíces particulares, y bajo esa notación la lista de propiedades. Cuando queremos hacer, por ejemplo, cálculo de esta forma, donde tomamos un valor de A, ¿sí? Elevado a una potencia y lo multiplicamos por la misma base elevado a otra potencia, ese cálculo se puede reescribir con esta regla que la reconocemos como producto de potencias de igual base. Se refiere a que el cálculo de esta forma es equivalente a tomar la base una única vez y directamente sumar los exponentes para hacer una única potencia final. Eso se produce cuando tenemos un producto. Si esa operación cambia y en vez de un producto se convierte en un cociente, la relación que vamos a tener es que los exponentes entre sí se tienen que restar. Esto lo reconocemos como cociente de potencias de igual base. Vean que es importante que para aplicar la propiedad, el valor que está en la base sea el mismo en los dos casos, ¿sí? Ya sea cuando lo estamos multiplicando o dividiendo, y entonces cualquiera de estos dos es alguna propiedad que nos permite simplificar la expresión de los exponentes, sumarlos si se originan a través de un producto, o restarlos si la operación se origina con un cociente. En otro tipo de expresiones podemos tener potencias consecutivas. Entonces, por ejemplo, si parto de la base A y lo elevo a un exponente alfa y al resultado lo quiero elevar otra vez a otra potencia, se puede reescribir como esta regla que reconocemos como potencia de otra potencia, y en ese caso los exponentes se multiplican entre sí. Y existen algo que asociamos a la propiedad distributiva. Esto es similar a la idea que vimos en la clase pasada de la distributiva del producto con respecto a la suma. Bueno, en este caso vamos a tener una propiedad distributiva de la potencia con respecto al producto y otra similar de la potencia con respecto al cociente. Esto, en los dos casos, tienen la restricción de que los valores por separado estén definidos, porque, por ejemplo, podemos tener signos distintos en cuanto planteamos esta operación. Entonces, si tengo un producto elevado a una potencia, esto que estamos describiendo acá sería como pensar la distributiva del exponente con el primer valor, ¿sí? Y del exponente con el segundo valor. Se escribe de esta manera. Si tenemos un cociente, también decimos que es la potencia del numerador dividido la potencia del denominador, escrito de esta otra forma. ¿Sí? Entonces vamos a incorporar ahí algunos ejemplos adicionales para poder ir revisando eso. El primero, que es potencia de potencia, se refiere, por ejemplo, si yo quiero hacer este cálculo: 5 elevado al cubo multiplicado por 5 elevado a la séptima. Acá no vamos a hacer las cuentas finales para dejar en claro de que el objetivo no es trabajar con los números exactos, sino entender el uso de esas propiedades. ¿Reconocen cuál de los casos sería este? ¿O cuál de las propiedades? El de la Sí. suma. Se suman los exponentes. Bien, lo vamos a escribir. 5 elevado a la 10. Vamos a hacer la suma de los exponentes, entonces esto es equivalente a 5 elevado a la 10. Lo que les decía, no nos importa cuál es este valor numérico exactamente, no vamos a calcular 5 a la 10, no lo haríamos mentalmente,
tampoco tiene sentido agregarlo ahora en la computadora, en la calculadora. Lo que hacemos foco entonces es, si tengo un tipo de expresión de esta forma, donde hay un producto de potencias y la base es la misma, puedo sumar los exponentes. Una propiedad similar sería si tengo 6 elevado a la séptima y 6 elevado al cuadrado. En ese caso, lo que veo como esta operación es un cociente, ¿sí?, de potencias y los dos tienen la misma base. Entonces, en ese caso, una forma análoga a la anterior, pero cambio, en vez de la suma, lo planteo como una resta. Entonces, esto se puede escribir como 6 elevado a la 7 menos 2. El resultado final sería 6 a la quinta. ¿Bien? Esto recuerdan haberlo visto, ¿sí? ¿Se entienden igual con estos ejemplos? Sí, sí. Digamos que si se multiplica, se suma y si se divide, se resta. Sí, o sea, la forma para recordarlo mentalmente, sí. Es esa. Bien. Dijimos que esto es, entonces, producto de potencia igual a base, cocientes de potencia igual a base, podemos poner potencia de otra potencia, entonces esto significaría que yo quiero calcular 3 elevado a la quinta, y el resultado lo quiero elevar, vamos a usar algún ejemplo diferente, a la menos 4. ¿Sí? No me importa los signos entre sí, lo que veo acá es una operación donde se calcula una potencia y después se calcula otra potencia consecutiva. Para ese caso, la forma que nos define esta propiedad es elevar al producto de los exponentes. Quiere decir que esta operación es lo mismo que 3 elevado a la potencia menos 20. ¿Bien? Vean que acá el ejemplo que haré con un valor negativo, ¿sí? Después que yo elija la forma de trabajar con ese exponente negativo que me quedó al final, bueno, lo correcto sería esto que vimos de plantearlo como una fracción, 1 sobre 3 elevado a la 20, y esto sería más fácil de explicar a partir de 20 veces multiplicar el 3 por sí mismo. Pero en definitiva el signo negativo lo trabajo a partir de este paso. Lo importante acá es que acá al comienzo la potencia, ¿sí?, elevada a otra potencia, lo resuelvo con esta propiedad. Y en el caso de la distributiva sería si tengo una forma similar. Vamos a hacer, por ejemplo, 2 multiplicado por 9, y eso lo tengo que elevar a la cuarta. Lo que me indica la propiedad es, en forma distributiva, ahora vean que acá tengo un producto, ¿sí?, y después calculo la potencia. La distributiva en general es una forma de cambiar el orden de la operación. Acá te debería calcular primero el producto y después la potencia. Cuando aplico la propiedad distributiva cambia eso. Entonces, el producto va a ser la última cuenta que haga, ¿sí? Y si distribuyo esa potencia sería 2 elevado a la cuarta como primer valor, y después 9 elevado a la cuarta como segundo valor. Entonces, si yo lo veo escrito de esta forma, tengo que multiplicar primero y hacer la potencia después. Si lo veo escrito de esta forma, tengo que calcular cada potencia por separado y a lo último, calcular el producto. Ventajas o desventajas de hacerlo de una forma o de otra siempre va a depender del resto del ejercicio, porque en un cálculo puntual, ¿sí?, acá directamente lo que hago, uso la calculadora, ¿sí?, y no tiene una utilidad práctica pasar de esta forma a esta o cualquiera de las anteriores, si en definitiva mi cuenta final la voy a hacer en calculadora, no tengo la intención de hacerlo mentalmente. El último ejemplo sería una distributiva cuando aparezca una expresión de cociente. Una Entonces, pregunta, sí, sobre el caso anterior. Si vos haces primero la multiplicación y después lo elevás a la cuarta, o si haces la distributiva y elevás el exponente a cada uno de los integrantes de la multiplicación, digamos, ¿te da lo mismo? sí, piensen que cuando en cualquier lugar de la materia que definamos una propiedad, significa dos formas diferentes de llegar al mismo resultado. ¿Sí? Si la cuenta cambia, si el resultado final cambia, entonces está mal aplicada la propiedad. ¿Sí? Gracias. Este tipo de operaciones en computación, ¿sí?, tienen un concepto más por el lado de optimización o de precisión, ¿sí? Van a llegar a ver en algún momento que en computadora, ¿sí?, o en cualquier sistema informático,
Nosotros dentro de esta materia vamos a cubrir el concepto de lo que es el sistema binario, que es la base de toda la parte computacional, pero de cualquier manera eso tiene limitaciones. Entonces, en algunos casos donde se necesita mucha precisión en los resultados, algunas de estas formas, ¿sí?, va a ser la alternativa más conveniente, justamente porque generan resultados distintos en base a esas limitaciones en la capacidad del lado informático, ¿sí? Pero recuerden que dentro de esta materia, sí, la idea general es que son propiedades que definen cómo llegar al mismo resultado por dos caminos diferentes. Les digo porque cuando lleguen a ese punto, que no les genere una confusión la pregunta que plantearon recién. La distributiva, bueno, el caso que decíamos entonces que falta de potencia con respecto al cociente sería, si tengo una expresión de esta manera, ¿sí?, vamos a decir 1/5, y lo quiero elevar a la -2, ¿sí?, con propiedades de potenciación diríamos que planteo el exponente del numerador y el exponente en el denominador. Si ustedes tuviesen que elegir, bajo alguna situación, alguna de estas dos formas de hacer la cuenta, ¿cuál les parece que es más conveniente para hacerla mentalmente si quieren hacer un cálculo rápido? El primero. ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene hacerlo desde la primera forma? Y que después ya tenemos algo positivo. ¿Sí? Vean que ahí, bueno, positivo en realidad son los valores que ya tenemos, pero esta definición de potencia negativa significa invertir la base, ¿sí? Recuerdan que en la clase pasada vimos que la idea de invertir la base cuando trabajamos con fracciones es lo mismo que dar vuelta a la fracción. ¿Se acuerdan eso? Sí. Entonces, si yo tengo acá esta potencia negativa, ¿sí?, una forma fácil de interpretarlo es dar vuelta a la fracción, ¿sí?, y quedarme directamente con 5 dividido 1, que es 5, y el exponente ya le saco el signo negativo. Entonces, si lo hago por este camino, el cálculo puede ser mucho más rápido sin aplicar la propiedad distributiva. ¿Sí? Entonces, acá la idea justamente es remarcar esto. Las propiedades existen, pero se utilizan o son convenientes de acuerdo al resto de lo que estoy relacionando. Como un cálculo puntual o aislado, ¿sí?, alguna forma será más conveniente que la otra, no significa que en todos los ejercicios estén obligados a hacer el paso de esta manera porque existe la propiedad distributiva. La idea es presentar y conocer todas las herramientas y tratar de utilizar la que sea más conveniente o que les resulte más conveniente personalmente a cada uno, pensando en cómo relacionan con el resto de lo que están haciendo. ¿Quedan claros los ejemplos